Hola, buenos días. Bienvenidos a esta última jornada de operaciones de la presente semana y del presente mes de marzo. Soy Jesús Ángel Benito y cuando son las 5 horas y 8 minutos del horario internacional GMT, vamos a analizar los principales pares de divisas para el día de hoy, 30 de marzo de 2012. Comenzamos con el calendario económico, como es costumbre. A las 6 GMT vamos a conocer las ventas minoristas en Alemania, 7 GMT, indicadores líderes del mes de marzo en Suiza, 9 GMT, atención, principal dato de la sesión europea, IPC de marzo en la zona euro, 9 GMT, IPC. 12:30, gasto una batería de datos en Estados Unidos a las 12:30 referentes al gasto en consumo personal. En Canadá a las 12:30 el Producto Interior Bruto de enero. Atentos a este dato y a los cruces con el dólar canadiense. A las 13:45 el índice de gestores de compra en Estados Unidos y a las 13:55 el índice de sentimiento de la Universidad de Michigan ya para cerrar la sesión del día de hoy y la semana. Bueno, vamos sobre los gráficos. Vamos con el euro dólar que se encuentra animada su cotización después del apoyo perfecto que tuvo ayer en el 1,3265. Ya comentábamos en la sesión de ayer en el análisis que iba a ser el principal soporte y como tal ha ejercido. Si se fijan, el movimiento de escalera está siendo perfecto del par eurodólar apoyándose en niveles claves los últimos días y el último apoyo en la jornada de ayer sobre el nivel más importante que tiene cercano la cotización de este par. Bueno, evoluciona al alza con respecto del precio de apertura del día de hoy, que el par lo tiene en el 1,3315. Evoluciona al alza en la sesión asiática, se ha posicionado ya por encima de la primera resistencia de categoría intermedia que tenemos para el día de hoy en el 1,3345, como apreciamos en la imagen, quiebre, apoyo en la misma y veremos a ver si ataca de nuevo al 1,3368 y la reacción que pueda tener sobre este nivel porque es la clave de la operativa del par. Recordemos que en jornadas anteriores ha sido testeado y atentos al mismo porque, repito, será la clave para movimientos alcistas más importantes en este par. Recordemos también que hoy tenemos cierre mensual, muy atentos porque un quiebre por encima de este nivel podría anunciarnos movimientos alcistas más importantes para el mes de abril o un quiebre y un posicionamiento por debajo del 1,3265 en la jornada de hoy podría anunciarnos movimientos bajistas. Por la parte de arriba, repito, primera resistencia y la más importante del día, 1,3368. Desde ahí tenemos recorrido alcista hasta el 1,3406, nivel de congestión de mediano largo plazo. Desde ahí nos vamos directamente a otra resistencia de categoría intermedia en el 1,3447. En el medio del camino nos aparece la línea de tendencia alcista de corto mediano plazo que nos viene desde el día 16 de febrero. Podría ejercer algo de fuerza de resistencia acompañando a este nivel del 1,3448. Quebrado el 1,3448 nos vamos directamente a la última barrera de resistencia que le colocamos para la presente jornada muy cercana al nivel psicológico del 1,35 exactamente en el 1,3495. Por la parte de abajo, si la cotización del par en su intento de quebrar el 1,3368 no lo consigue y es rechazado de nuevo a la baja, atentos a este detalle porque será el detalle principal del día, testearíamos ya como soporte de categoría intermedia e inmediato el 1,3345. Quebrado el 1,3345 a la baja, testearíamos el soporte delimitado por el precio de apertura de la jornada, 1,3315. Desde ahí nos vamos al siguiente soporte de categoría intermedia, 1,3285. Después tendremos el principal soporte de la jornada, nivel de congestión histórica delimitado en temporalidad mensual, 1,3265, apoyo perfecto en la jornada de ayer sobre este nivel. Quebrado el 1,3265, iríamos a testear otro soporte de categoría intermedia en el 1,3234 y desde ahí al último que le colocamos para la presente jornada en el 1,3193 a 160 puntos de la cotización actual. Niveles inmediatos a vigilar. Por la parte de arriba, primera resistencia y la más importante del día, 1,3368. Por la parte de abajo, soporte de categoría intermedia, 1,3345.
Vamos con la cotización del par dólar-yen. Bueno, los cruces con el yen retroceden posiciones a estas horas de la preapertura europea. El par dólar yen tiene su punto de partida para la presente jornada en el nivel de los 82,30 yenes por dólar. Desde ahí ha iniciado movimiento bajista y se encuentra posicionado sobre un nivel de mediano plazo 82,05. Recordemos el apoyo que tuvo en la jornada de ayer y el apoyo que ya había tenido la semana pasada, viernes día 23. Atentos porque va a ser el principal nivel de referencia. 82,05. Si consigue posicionarse por debajo del mismo, vamos a testear otro soporte de categoría intermedia, 81,79. Desde ahí al siguiente de la misma categoría, 81,48. Otro delimitado de mediano largo plazo, 81,25. Y el último soporte para la jornada de categoría intermedia en los 81,05. Por la parte de arriba, si la cotización del par consiguiera rebotar en el nivel de mediano plazo que está testeando a la baja en estos momentos, en los 82,05, si consigue rebotar de este nivel al alza, la primera barrera de resistencia la encontramos en el nivel de precio de apertura en los 82,30. Desde ahí nos vamos a la siguiente barrera, 82,52. Recordemos cómo en la apertura de la sesión del día de hoy ha rebotado fielmente en este nivel de mediano plazo. Atentos al mismo 82,52. Desde ahí nos vamos a la siguiente resistencia de categoría intermedia, 82,80. La siguiente de mediano plazo, 83,05. La última y más importante de la jornada, sin duda alguna, 83,38. Recordemos el rechazo que tuvo la cotización el pasado día 27. Atentos a este nivel porque va a ser, repito, la principal resistencia. Por la parte de arriba, primera resistencia inmediata de categoría intermedia, 82,30, precio de apertura. Por la parte de abajo, vigilen los 82,05 porque está imantando desde hace 4 horas a la cotización del pan. Vamos con el par libra-dólar. Bueno, movimiento alcista potente también el que mantiene la cotización del par libra-dólar. El precio de apertura lo tenemos para la presente jornada sobre un nivel clave de temporalidad diaria, sobre el 1,5960, exactamente en el 1,5958. Una franja de 2 puntos se nos ha formado para el día de hoy que va a ser clave para la operativa entre el 1,5958 y el 1,5960. Esta franja de 2 puntos, repito, será clave para la operativa del par. Se dirige a la primera resistencia de categoría intermedia, 1,5994. Quebrada la misma, nos vamos a encontrar con otra resistencia de la misma categoría en el 1,6019. Quebrada la misma, nos vamos a otra también de categoría intermedia en el 1,6039 y desde ahí nos iríamos directamente al 1,6072 como última resistencia para el par en la jornada de hoy y principal. 1,6072, última resistencia y principal para la jornada. Por la parte de abajo, la cotización del par debe de quebrar la franja que se nos ha formado de 2 puntos para el día de hoy entre el nivel clave del 1,5960 y el precio de apertura 1,5958. Esta franja de 2 puntos, repito, será la clave para la operativa del par en caso de que llegue a testearla. Si se posicionara por debajo del 1,5958, testearíamos un soporte de categoría intermedia en el 1,5933. Desde ahí, amplio recorrido hasta la siguiente barrera de soporte, 1,5901, que además va a ser la principal barrera de soporte de la presente jornada, delimitada de temporalidad diaria. Recorrido bastante importante hasta la siguiente barrera de soporte de categoría intermedia, 1,5860, y desde ahí a la última que le colocamos en el 1,5825, nivel de mediano plazo. Repito, por la parte de arriba, primera resistencia de categoría intermedia, 1,5994. Por la parte de abajo, franja de 2 puntos en el 1,5960, precio de apertura 1,5958. Esta franja de 2 puntos será clave, esta doble barrera, para seguir la evolución del par libra-dólar. Vamos con el euro-yen. Bueno, movimientos erráticos para la cotización del par euro-yen a primera hora de la mañana. Se han publicado una batería de datos en Japón en la apertura del mercado y de ahí estos movimientos
que mantiene la cotización del euro-yen a estas horas. Cotiza sobre los 109,57, su precio de apertura para la presente jornada. 109,57, la primera barrera de resistencia la vamos a encontrar en los 109,85. Ya ha sido respetada en la sesión asiática. Atentos a este nivel, 109,85, primera barrera de resistencia. Desde ahí nos vamos a la siguiente resistencia de categoría intermedia, 110,13. La siguiente de la misma categoría, 110,90 y 110,39. Desde ahí nos vamos a la principal resistencia del día, 110,80, la última de categoría intermedia en los 111,22. Por la parte de abajo, trabajo difícil el que tiene la cotización del par euro-yen. Si se desprende a la baja del precio de apertura para la presente jornada 109,57, iríamos directamente a testear el nivel de soporte de mediano plazo que está sujetando en las últimas horas a la cotización del par 109,16. Desde ahí nos encontramos con otro soporte de categoría intermedia en los 108,91. Atentos a los 108,65 porque sigue siendo nuestro principal nivel de soporte a batir. Nivel de mediano largo plazo 108,65, que además nos coincide con la línea de tendencia alcista de mediano plazo. Atentos a esta línea de tendencia, vamos a visualizarla un momentito en temporalidad diaria porque es importante. Línea de tendencia alcista que nos arranca a principios del año 2012, exactamente el día 16 de enero del año 2012. Atentos, repito, porque sería el objetivo bajista para la cotización del par euro-yen en la zona de los 108,65, que se nos cruza el nivel clave de mediano-largo plazo con la línea de tendencia alcista de corto-mediano plazo. Atentos a esos niveles. Le vamos a colocar un par de soportes más aparte de los 108,65 y la línea de tendencia alcista de corto mediano plazo. Le vamos a colocar otro en los 108,46 y el último para la presente jornada en los 108,11 a 240 puntos, perdón, de la cotización actual. Bueno, pues hasta aquí el análisis del día de hoy, 30 de marzo de 2012. Espero que les sea de utilidad. Buenos días y hasta la semana que viene.